de manera importante en la opinión pública en todos los países del mundo. El trabajo de cuidados que realizan las mujeres y la violencia contra las mujeres y las niñas, temas que han sido claves, nodales en la historia y en la agenda del feminismo y del movimiento amplio de mujeres. Por otro lado, el alto impacto de la pandemia en las economías mundiales implica ya en la fase de salida de la misma que tendremos que enfrentar sus efectos no solo en los mercados financieros, sino sobre todo en la vida cotidiana de todas las personas, en especial en la vida de nosotras las mujeres. Los sectores altamente feminizados de la economía son los más afectados por esta crisis. El comercio informal, el sector turístico, el restaurantero, y todos estos que no quiero mencionar todos por obvio de tiempo. Frente a esto debemos tener alternativas económicas y financieras que mitiguen dichos impactos y garanticen el trabajo digno para las mujeres. Como verán, todos estos temas son prioritarios en la agenda de derechos humanos de las mujeres porque el ejercicio de los derechos humanos y la garantía del derecho al cuidado, del derecho a una vida libre de violencias y el acceso a la autonomía económica inciden de manera directa en el conjunto de derechos humanos de las mujeres. Si dudamos, no debemos más que remitirnos a la Agenda 2030 para ver las interrelaciones entre la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Por todo ello es que hemos invitado a doña Michelle Bachelet y a doña Alicia Bárcenas a compartir con nosotros sus planteamientos en torno a acciones y políticas a implementar para enfrentar los efectos negativos de la pandemia y sobre todo cómo hacerlo desde una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Por el gusto que tenemos de tenerles aquí entre nosotras, le hemos pedido a algunas de las autoridades del Gobierno de México, con quienes hemos convocado a este conversatorio, nos brinden unas palabras de bienvenida y por ello, para iniciar, cedo la palabra a la doctora Nadine Gassmann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias. Adelante, Nadine. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias y bienvenidas a todas y todos. No deja de maravillarme y de entristecerme que nos veamos por pantallitas y no nos podamos abrazar, pero regresarán esos tiempos pronto. Yo quiero agradecer mucho la invitación de la senadora Malu Mitchell para que el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la Política Nacional de Igualdad, forme parte de este importante evento. Hoy, más que nunca, cuando México regresa paulatinamente a la nueva normalidad, que, como he dicho en varios lugares, tiene que ser una nueva normalidad diferente a la anterior, porque la anterior no nos servía a las mujeres. Esperamos que esta sea más solidaria, más cuidadora, más justa, porque tenemos que reconocer que las mujeres han sido las más afectadas por la pandemia y también, y como hablábamos con María Noel, las que vamos a tener más desafío en la recuperación del COVID después de esta crisis del COVID-19. Como sabemos, a nivel mundial, la pandemia no trajo las desigualdades, solo las hizo más visibles. Mostró el impacto que el sistema sexogenérico injusto y desigual y el modelo económico que tenemos tiene en la vida de las mujeres. Y solo voy a hablar de dos ejemplos. En México, 4 de cada 10 mujeres trabaja remuneradamente, comparado con 7 de cada 10 hombres. Y 3/4 partes del trabajo no remunerado, del trabajo de cuidado, que con esta pandemia se ha hecho más visible, más importante, como digo yo, lo hemos sentido en la piel, mujeres y hombres, pues lo hacemos las mujeres tradicionalmente. Yo espero que las cifras cambien después de la pandemia y que los hombres hagan mucho más trabajo, le agarren el gusto
a cuidar a sus hijos y hijas, a cocinar, a lavar, a planchar, todo eso que es tan importante. Y las mujeres hemos estado, se ha dicho en todas partes, en la primera línea de respuesta, desde el sistema de salud que ha visibilizado que en todo el mundo más del 80% de las enfermeras son mujeres, las más o menos una 35% en México médicas, pero una gran mayoría de afanadoras técnicas, pero también nos ha puesto en la primera línea de la sobrecarga, del cansancio y del riesgo. Y como suele suceder, esto no es tan valorado económica ni socialmente. También la pandemia ha vulnerado algunas libertades y es muy importante desde nuestro punto de vista prestar atención a las amenazas que hay en relación a algunos grupos conservadores que quieren limitarlas aún más. Entonces, la pandemia nos trae esto, un replanteamiento de nuestro modelo de vida y también la oportunidad de poner a más mujeres en liderazgos, en reconocer que tenemos que estar en las mesas donde se toman las decisiones. Nosotras vemos también la pandemia como una oportunidad, porque nos ha mostrado retos importantes. Y solo voy a hablar de un par. Uno, que las mujeres, el tener mujeres como líderes multiplica la manera de abordar el problema. Lo hemos visto con las presidentas. El compromiso con la paridad, que felicito a las legisladoras porque han hecho historia, y realmente esta idea de que la normalidad tiene que ser más justa, que tiene que ser más solidaria y más local. Y otro tema que se ha puesto de manifiesto, y con esto acabo, es la forma de medir el bienestar, no solo a través de los datos duros e importantes, pero sí también con otras medidas del bienestar, que ha sido una demanda del feminismo durante muchos años. El gobierno de México se ha propuesto ser un estado de bienestar, ser un estado que cuida, que ha hecho un gran esfuerzo por apoyar durante esta contingencia, no solo fortaleciendo los programas sociales prioritarios, pero también creando oportunidades a través de crédito justamente para el mercado informal, para las mujeres trabajadoras del hogar. Entonces va a ser un gran placer escuchar a dos grandes mujeres que están en puestos importantes, donde se está pensando y haciendo política internacional para influir en las políticas públicas para que esta nueva normalidad sea eso que queremos, una nueva normalidad más justa, más cuidadora y más solidaria. Muchísimas gracias. Gracias, Nadine. Muchas gracias a la presencia de todas y todos ustedes. Cedo la palabra y doy la bienvenida al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Política del Senado de la República. Gracias, senador. ¿Puedo apagar el micrófono? No, creo que tenemos un problema aquí con el senador. Bueno, canciller, si es tan amable, le pido que pueda darnos las palabras y después se da la palabra al presidente de la Junta. Bueno, ya estoy aquí, Muy bien. Es que está fallas. Bueno, primero quisiera felicitar a Marta Lucía Micher por su organización de este conversatorio. Sé que le ha puesto empeño y seguramente será exitoso como todo lo que hace ella. Así también quiero agradecer la presencia de las autoridades mexicanas, a la secretaria de Gobernación. En primer momento, una mujer que, tengo por qué decirlo, toda su vida ha sido de congruencia en la lucha por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. Bienvenida, el canciller Marcelo Ebrard.
de mucho talento. Me da mucho gusto también poder contar con la participación de estas dos grandes mujeres, Michelet Bachelet, alta comisionada por los derechos humanos, y de mi amiga Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Dos ejemplos de que el techo de cristal que a diario afecta el desarrollo de las mujeres puede ser derribado. Son dos estrellas, dos ejemplos. Dos puntos importantes a lo que me gustaría dedicar los 2 minutos de mi intervención. El primero es mencionar algunos de los avances que desde el inicio de la actual administración se han logrado en materia de igualdad de género entre se encuentran aprobación de los cambios de ley para que la paridad de género de los organismos del Estado público sean obligatorios en todos los niveles. Se hizo en esta legislatura. La reforma también otorgar derechos laborales a quienes realizan trabajos en el hogar. En su mayoría son mujeres. Reformas que fueron postergadas muchas décadas y que ahora las hemos aprobado en beneficio de las trabajadoras del hogar. Y reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres. Estas son algunas de las reformas, de los cambios que desde el inicio de la actual legislatura hemos podido avanzar. Aún se requiere mucho por hacer y la pandemia causada por el COVID-19 ha mostrado la necesidad de acelerar el cambio, los cambios, las reformas. Por ello, el segundo punto que quiero tocar es la necesidad de reconocer que todas las crisis pueden ser más hondas, más profundas para las partes más frágiles, que son las mujeres, niños, la gente vulnerable. La crisis económica derivada de la emergencia sanitaria del mundo golpea con más fuerza a quienes ya se encontraban en una situación desfavorable, entre quienes se encuentran las mujeres víctimas de la desigualdad. Por ello, dentro de los planes de recuperación económica se tiene que tomar medidas para trazar una ruta que evite que la brecha entre hombres y mujeres se siga agrandando. Al contrario, tenemos que generar las condiciones para que las políticas del COVID-19 mejoren la situación de desventaja que experimentan las mujeres y que han sido resaltadas y exacerbadas por la pandemia. Legisladoras como legisladores habremos de llevar a cabo un esfuerzo para que este proceso de recuperación se traduzca en políticas que ayuden a erradicar la enorme carga social concentrada en sectores como las trabajadoras del hogar, las madres, las enfermeras y las víctimas de violencia doméstica que lamentablemente se incrementaron en el confinamiento de esta pandemia. No debemos dejar pasar la oportunidad de poner estas necesidades políticas en el centro de la recuperación que tendremos que iniciar una vez que la pandemia sea superada. Quiero también subrayar por último que nos enaltece, por eso lo dejé al final, nos enaltece mucho la jefa del Parlamento, en el caso del Senado de la República, sea una mujer de gran talento, una mujer que a mí en lo personal me ha sorprendido su capacidad y su interlocución con todos. Me refiero a nuestra presidenta, que es cierto, tenía décadas, creo que en la historia del Senado solamente ha habido una mujer. Ella también es un ejemplo de que se puede romper el techo de cristal del confinamiento histórico en el que la mujer ha vivido, no temporal, que nos ha provocado la pandemia, sino permanente, y un ejemplo de ello es Mónica Fernández. Bienvenida a mi presidenta. Muchas gracias, Malú, felicidades. Muchas gracias, senador Ricardo Monreal. Gracias, coordinador. Le pido sus palabras, por favor, al licenciado Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Bueno, sí, muy buenos días, Malú, muy buenos días, Michelle, Alicia, muy destacadas, distinguidas personalidades, Mónica, Ricardo, grandes amigos, ministra Olga Sánchez Cordero, y desde luego todas las personalidades que nos acompañan. Soy muy breve porque en aras del tiempo. Decir que nos importa muchísimo el tema que ustedes están planteando porque vemos una grave crisis económica
quizá la más grave que hemos vivido en nuestra generación, ya en curso, con un resultado incierto. Vemos que ante la tensión que genera la situación económica y social, se está ensanchando la curva de pobreza aceleradamente. Lamento decirles que muy probablemente vamos a perder lo poquito que habíamos avanzado, cuando menos en América Latina, en los últimos años en materia de pobreza. Es posible que lo perdamos con esta crisis. Bueno, en ese escenario hay un renacimiento de posiciones muy duras, muy autoritarias y muy contrarias a los derechos de las mujeres y a la igualdad esencial que significa. Cada vez que hay un renacimiento reaccionario, lo primero que vamos a tener como blanco son los derechos de las mujeres. Entonces, creo que es muy pertinente, y eso es la razón por la cual estamos todas y todos en este conversatorio, y vamos a escuchar con toda atención el punto de vista de Michelle y de Alicia, ambas muy destacadas, para escuchar qué es lo que piensan sobre eso, qué ruta podemos seguir, los gobiernos qué debemos hacer. Nosotros somos un gobierno progresista y feminista, como lo hemos dicho en la Asamblea General de la ONU. Por lo tanto, es una máxima preocupación lo que acabo de señalar. Y que sepan que cuentan con nosotros, porque entendemos que hoy más que nunca tenemos que actuar en conjunto en todo el mundo, más allá de la tarea tradicional de la política exterior. Lo que está en medio ahora es qué sociedades vamos a vivir. No estoy hablando de a muy largo plazo, estoy hablando del plazo inmediato. Entonces, o bien vamos a hacer un retroceso, o bien nos organizamos, planteamos nuevas agendas y somos capaces de concitar el apoyo de la opinión pública en la sociedad para salir adelante. Hasta ahí lo que quería yo consultarles y comentarles. Muchas gracias, Malú, de nueva cuenta. Muchas gracias a todas, senadoras y senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Es un gusto ahora ceder la palabra a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de la primera secretaria de Gobernación feminista en el gobierno mexicano. Adelante, por favor, secretaria. Mi querida senadora, muchas gracias por esta invitación y por esta organización. Como siempre, mi querida Malú, al frente de todas estas grandes proezas tuyas en favor de las mujeres. A Michelle Bachelet, Michelle, muchas gracias. Te recuerdo con mucho cariño. Aquí estuvimos en la Secretaría de Gobernación por más de 5 horas. Lo recuerdo perfectamente cuando tú nos hiciste favor de visitarnos y de ver lo que estábamos haciendo en materia de derechos humanos. Te recuerdo con cariño y me da mucho gusto volverte a ver. A mi querida Alicia Bárcenas, nuestra mujer del año, también gracias, Alicia, por aquí estamos extrañándote, pero sabemos de tu trabajo que estás haciendo de manera impresionante. Desde luego a María Noel, muchas gracias, María, de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe. A mi querida Belén, aquí también de ONU Mujeres, como acaba de decir el senador Monreal, quien es nuestro coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, y además el presidente de la Junta de Coordinación Política, mi querido Ricardo, muchas gracias. Y la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, muchas gracias, Mónica. Mi querida Nadim, que siempre estamos ahí, hombro a hombro, avanzando en todos estos grandes temas. Yo quisiera compartirles algunas de las cosas que estamos haciendo. Sin duda alguna, el 7, 8 y 9 de marzo pusieron las manifestaciones de mujeres en nuestro país y en la Ciudad de México específicamente, pusieron el tema tanto de los cuidados cuanto de la violencia intrafamiliar en el centro de estas manifestaciones. Y obviamente los dos temas están más visibles ahora durante la pandemia. Son muchas mujeres las que, además de seguir su vida profesional en este autoconfinamiento, han tenido que hacerse cargo de manera casi exclusiva de las labores de cuidado,
de sus niños, de las personas de tercera edad. También el tema de la alimentación, la limpieza de sus casas, de los espacios habitables. Y normalmente son y lo hacen de manera exclusiva, sin participación de su pareja, de su cónyuge, de su concubinario o de ninguna situación en donde los varones puedan estar realmente haciéndose cargo de estas situaciones. Las mujeres en esta pandemia han sido mucho más propensas a perder su empleo durante la pandemia o a recibir salarios menores, incluso a tener que trabajar sin salario alguno en esta pandemia porque les ha pegado el tema económico de forma verdaderamente fuerte. Aunado a lo anterior, está el aumento de la violencia doméstica, de las que han sido víctimas las mujeres y las niñas durante este periodo de confinamiento. Las vivencias han sido diferentes y aunque tal vez no podamos ver las consecuencias de manera inmediata, pueden ser mucho más desfavorables en el mediano y en el largo plazo. Por eso es fundamental que la estrategia en materia de derechos humanos ponga en el centro de las poblaciones vulnerables, entre las que están las mujeres y mucho más las mujeres migrantes y las mujeres indígenas. Quiero hacer hincapié en que la problemática es anterior a la pandemia y esta únicamente vino a agravar el estado de la situación en la que viven muchas de nuestras mujeres. El reto del cumplimiento tangible de los derechos de las mujeres es una cuenta pendiente. Durante esta nueva normalidad debe saldarse a través de la obtención de mejores resultados. La nueva normalidad no será nueva si continuamos reproduciendo un sistema de roles de género y de violencia machista. Es por ello que sostengo que el reto principal para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres frente al COVID-19 es en esencia el mismo que teníamos antes, el de hacer tangibles estos derechos y justiciables. Estamos aprovechando este momento para hacer un llamado, para que el Estado constitucional y democrático de derecho deje de ser únicamente una estructura formal en permanente construcción, para ser un Estado que escuche y empodere, incluya y dote a las mujeres de las herramientas para hacer justiciables sus derechos. Por eso es que, por último, debemos alcanzar este horizonte en el que los derechos humanos de las mujeres sean cumplidos de manera tangible. Lo estamos logrando con acciones como la construcción de políticas coordinándonos los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la vinculación con la sociedad civil. El feminismo, la igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres han sido la lucha de vida de todas ustedes. Ha sido mi lucha personal. Por eso reitero mi compromiso con los organismos estatales e internacionales, así como las organizaciones de la sociedad civil, para buscar la protección y promoción de los derechos humanos de todas las mujeres. La nueva normalidad será feminista o no será una nueva normalidad. Gracias. Muchas gracias, secretaria, ministra, senadora. Le pido, por favor, a la secretaria, a la señora senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva, nos dé su intervención, por favor. Gracias. Gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto verlas a todas, a todos. A nombre del Senado mexicano, saludo con muchísimo gusto a la excelentísima señora Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos
de la Organización de las Naciones Unidas. De igual forma, saludo con afecto a la doctora Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL, por supuesto, a nuestra secretaria de Gobernación, la señora ministra Olga Sánchez Cordero, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que quiero hacer mención que es un gran aliado de las mujeres, ha sido un gran aliado de las mujeres en el Senado de la República, y cómo no trabajar bien con alguien que respeta a las mujeres y su lucha. Gracias, senador Monreal. Perdón, senadora presidenta, te voy a interrumpir. Creo que la ministra tiene prendido su micrófono. Vamos a eso, gracias. Adelante. Saludo también al secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard, gusto en saludarlo, Nadine, a María Noel, Belén, me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto, en especial, mi agradecimiento y mi reconocimiento por esta invitación a la senadora Malú Micher, que siempre está empeñada en que podamos todas sumarnos y todos sumarnos para hacer este gran trabajo por las mujeres. El Senado de la República celebra este encuentro con dos mujeres extraordinarias que ilustran en carne propia el liderazgo y la capacidad de las mujeres, ocupando posiciones de gran influencia en la resolución de los problemas globales. Cuando se habla de empoderamiento de las mujeres, una de las imágenes que inevitablemente nos vienen a la mente es la de Michelle Bachelet y qué decir de nuestra querida paisana Alicia Bárcena. Para México, el tema de la igualdad de género era, ha sido y seguirá siendo una prioridad y mucho más para la legislatura actual. Hay que decir que la igualdad de género era al mismo tiempo una meta y un desafío antes del COVID. Como ustedes recordarán, justo antes de la irrupción de la pandemia, el problema de la violencia y la discriminación de las mujeres estaba en el centro del debate y de la agenda política, no solo en México, sino en varias partes del mundo, sobre todo por este resurgimiento del feminismo que con expresiones y una fuerza inédita demandaba acciones urgentes y contundentes en contra del machismo, la misoginia y el patriarcado como una forma de dominación histórica. La pandemia no solamente ha sido desafortunada por sus costos humanos, económicos y sociales, sino porque nos vino a confirmar que las mujeres seguimos siendo una población vulnerable que enfrenta desventajas en escenarios extraordinarios y ordinarios. En este sentido, el COVID-19 ha sido un factor multiplicador de la desigualdad, de la discriminación y de la violencia por razones de género. Además, la violencia de género no es ni por mucho el único de los problemas que requieren de una perspectiva de género. Fenómenos como el desempleo, la informalidad, la precariedad laboral impactan con mayor fuerza a las mujeres. En este encuentro, el Senado de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y ratifica su convicción de seguir revisando y reformando leyes para construir sociedades más iguales e incluyentes. Manifestamos nuestro repudio a toda forma de violencia contra las mujeres. Del mismo modo, manifestamos el interés de México de mantener el tema de la igualdad de género como una de las prioridades de la agenda global. El mundo que surja de esta pandemia debe ser un mundo en el que las mujeres puedan ejercer sus derechos, un mundo libre de violencia y con plena igualdad de oportunidades. La pandemia no puede ser un pretexto para aplazar nuestros compromisos de la igualdad de género. Por el contrario, esta coyuntura nos convoca a redoblar esfuerzos hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva, una meta prevista en la Agenda 2030 y ordenada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En la búsqueda de un mundo más justo, no podemos dar un solo paso atrás. Gracias, bienvenidas a las dos ponentes estelares y escuchamos con atención. Muy amables. Muchas gracias, senadora Mónica Fernández Balboa. Con menos importancia, por supuesto, antes de ceder la palabra a la señora Michelle Bachelet y Alicia Bárcena,
Escucharemos una breve intervención de la señora María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, y le agradezco la presencia a la senadora Blanca Piña, Guadalupe Covarrubias, Jesús Rodríguez, Nadia Navarro, Indira Kempis, quienes han pedido que le dé la bienvenida, por supuesto, a todas y a todos ustedes. Adelante, María Noel, gracias. Muchísimas gracias, senadora. Verdaderamente para nosotras desde ONU Mujeres es un gran honor estar aquí entre ustedes, no solamente en el Senado de la República de México, que admiramos y que ponemos como ejemplo constantemente, porque no sé si ustedes saben, pero son los líderes en lo que es el trabajo legislativo hacia la igualdad y hacia la paridad. Entonces me enorgullece poder estar aquí hoy entre ustedes y destacar que el 75% de los congresos latinoamericanos está dominado por hombres. 75%. O sea que ustedes están viviendo la paridad, están viviendo una excepción que queremos obviamente trasladar al resto de la región. También quiero recordarles que el 85% de los alcaldes de la región son hombres. Entonces volvemos a lo básico, es un tema de poder. Es un tema de poder y de no querer dejar el poder. Y por eso admiro tanto el trabajo legislativo que están haciendo desde el Senado de la República de México, porque allí podemos ver cómo están eliminando las leyes discriminatorias hacia la mujer, y en eso me enorgullece el liderazgo de Belén Sáenz y de nuestra oficina de ONU Mujeres en México, que está acompañando ese trabajo, y también me enorgullece ver cómo están mirando al cuidado como un trabajo, al cuidado como un motor de crecimiento económico y como un motor de un mundo mejor. Y quiero agradecer muy especialmente a los dos señores que nos acompañan, porque el canciller de México ha demostrado que sí se puede hacer una política exterior feminista. Obviamente es el único en la región. Ojalá que todos lo imiten, porque lamentablemente la mayoría de los cancilleres son hombres. Así que le pido, por favor, esa gran influencia que tiene México, pero también en hacer política exterior feminista. Y también el trabajo del legislativo, quiero destacarlo, es fundamental para que podamos seguir avanzando en los derechos de las mujeres. Así que muchísimas gracias a todos, es un honor para mí estar aquí hoy y estar con las dos mujeres que más admiro, Alicia y doña Millán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Noel Baeza. Ahora tengo el honor de ceder la palabra a la señora Michelle Bachelet, quien ahora nos acompaña. Ella ha sido en 2 ocasiones presidenta de Chile. Fue la primera presidenta pro tempore de Unión de Naciones Suramericanas. Les recuerdo que hay que apagar el micrófono, por favor. Del UNASUR, fue la primera secretaria general adjunta y directora ejecutiva de ONU Mujeres desde su creación de 2010 hasta marzo de 2013. Ha sido y es una aliada incondicional de la causa de las mujeres en la región y en el mundo, y es un gusto cederle la palabra, y desde el gobierno de México, de este gobierno feminista, bienvenida. Tiene usted la palabra, señora Michelle. Muchas gracias, senadora Michelle. Gracias por invitarnos a este conversatorio, además con este grupo tan interesante de personas como es la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, mi gran amiga, secretaria ejecutiva de CEPAL, sin duda, María Noel, que nos conocemos cuando estábamos en ONU Mujeres, al senador Ricardo Monreal, a Nadine, sin duda, que también nos conocemos muchos años. Y, por cierto, quiero aprovechar de saludar a la querida Belén, con la cual trabajamos hace tiempo también. Primero quisiera y esperar sinceramente que ustedes y que sus seres queridos estén bien y seguros durante este periodo tan difícil. Durante meses la pandemia del COVID-19 ha desafiado a nuestras sociedades, a nuestros gobiernos y a nosotros mismos, afectando las vidas de miles y millones de personas en este planeta, pero poniendo a prueba también nuestro liderazgo y nuestra humanidad. Y la superación de la pobreza, de la pandemia, seguirá exigiendo una acción que hasta ahora no hemos visto, que es una acción decisiva, coordinada, porque el secretario general ha señalado con claridad que la pandemia ha mostrado una vez más, y es algo que todos coincidimos, la importancia del multilateralismo, la importancia de respuestas globales a desafíos globales, ¿no? Y la pandemia entonces requiere
porque nadie va a estar a salvo, salvo que todos estén a salvo, ¿no? Requieren necesariamente una respuesta con solidaridad global, decisión, coordinación e innovación por parte de todos, de para todos y de todos y todas. Una cuestión está clara, esta es una crisis humana, y como tal los esfuerzos de respuesta y de recuperación solo van a ser efectivos si los derechos humanos son su eje rector. El secretario general, mi oficina y otras agencias y entidades de Naciones Unidas han estado brindando activamente orientación en estos esfuerzos de respuesta y de recuperación, y quiero contarles, no sé si ustedes conocen, el secretario general sacó primero un policy briefing sobre COVID y derechos humanos, luego uno específico sobre COVID-19 y mujeres y niñas, y nosotros también hemos sacado guías sobre muchas temáticas, sabiendo que hay sectores más vulnerables, más afectados, entregando recomendaciones muy claras, una guía sobre mujeres, COVID y mujeres y niñas, sobre migrantes, sobre prisiones, sobre personas mayores, sobre personas viviendo con discapacidad, sobre defensoras de derechos humanos, sobre personas de la comunidad LGTBI y personas viviendo con VIH-Sida. Hasta ahora continuamos trabajando en distintos enfoques que creemos que pueden ser útiles, con recomendaciones muy claras a los gobiernos. Ahora mismo nos encontramos en un periodo complicado, porque algunos países que sienten que ya tienen controlada relativamente la situación, empiezan a reabrirse después del confinamiento. Y estas reaperturas, lo que hemos visto es que tienen que ser graduales y cuidadosas, porque hay países que fueron muy aplaudidos por excelente respuesta, como Japón, Singapur y Corea del Norte, que al abrir nuevamente resurgió el virus, porque el virus queda en la comunidad. Entonces hay que tomar las medidas, guardando todas las medidas de higiene sin duda y todas las medidas de distanciamiento social. Pero hay otros países, y en particular la región de las Américas, donde estamos con un aumento de tasas de infección y mortalidad. Y la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los países más afectados, en términos de porcentaje por millón de habitantes, son, hoy día señalaban, es Brasil en primer lugar, Perú, Chile y luego México. Es probable que subsecuentes oleadas de COVID-19 ocurran en diferentes lugares y momentos y con diferentes grados de gravedad. Y de esa manera se hace evidente que tenemos dos deberes esenciales: superarla, la pandemia, pero sobre todo reconstruirnos mejor, porque todos estamos de acuerdo que no podemos volver al día cero. No solo en relación a las mujeres, sino también porque la percepción que tenemos, y si vemos los 80 países que tuvieron protestas en la calle fuerte el año pasado, es que la gente no está contenta con el sistema económico que existe, siente que la democracia no le ha cambiado la vida para mejor y quiere mejorar también la democracia. Y creo que al reconstruirnos mejor tenemos que pensar, por cierto, en las mujeres, y me voy a referir un poco más allá adelante, pero también en una nueva economía inclusiva y sostenible. Porque esta pandemia, como el ébola, como el SARS y el MERS, son todas zoonosis, es decir, transmitidas de animales y muchas veces animales no domésticos a seres humanos. Y es porque además no hemos respetado la naturaleza ni la biodiversidad. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que hacer justamente para poder tener respuestas que sean durables, ¿no? Entonces es vital organizar que nadie se quede atrás. La salud y el bienestar de todas las personas dependen de ello, porque fíjese que incluso todo el mundo dice, el día que tengamos una vacuna va a estar resuelto, pero tenemos que tener una vacuna que sea accesible en términos físicos y de costo a 7 o más billones de habitantes, y eso no es algo sencillo. Entonces una gran discusión que hay hoy día es que la vacuna debiera ser considerada, cuando tengamos una vacuna segura y adecuada, debería ser considerada ¿cómo se dice esto? Un producto público global, ¿no? Porque claramente todos necesitamos que todo el mundo esté libre del virus. Y si bien el virus en sí mismo no discrimina, sus impactos diferenciados han dejado al descubierto, como todos ustedes han señalado, las desigualdades sociales y económicas de las que se alimentan. Todos ustedes están en la política, y en la política han estado porque saben que las desigualdades existen y se niegan a aceptar esa situación, ¿no es verdad? Y esto, lo que ha hecho el COVID es que ha desnudado la realidad, pero además la ha exacerbado, las desigualdades. Entonces, las consecuencias en la vida de las personas y las economías son claramente catastróficas, siendo la población en situación de pobreza, de marginación y vulnerabilidad la más afectada. Las mujeres y las niñas, por ejemplo, corren un alto riesgo, no debido a ninguna vulnerabilidad inherente, sino más bien como consecuencia de la discriminación y la desigualdad por razones de género preexistentes.
Y cuando digo ninguna vulnerabilidad inherente, también me refiero a algo que es un dato que, si bien todavía conocemos poco de esta pandemia, me ha llamado la atención. Es que se pueden infectar igual hombres y mujeres, pero mueren más hombres que mujeres. Y hay varias teorías que son interesantes, pero todavía son teorías. Una es que las mujeres, al tener 2 cromosomas X, tenemos más capacidad de resiliencia y de respuesta inmunológica al virus. Y la otra explicación es que los hombres tendrían una enzima que de alguna manera interactuaría con el virus de otra manera distinta. Da lo mismo, pero quería contar eso porque creo que no hay una vulnerabilidad inherente a las mujeres, sino que son las características de desigualdad por razones de género que existen. Y esto es particularmente evidente para aquellas mujeres en situación de pobreza o que pertenecen a grupos marginados y discriminados o que trabajan en el sector informal. Y ustedes que como Senado, como gobierno, van a seguir trabajando en la respuesta a la crisis actual, pero después en la recuperación, yo quisiera mencionar que tenemos que preocuparnos de las mujeres sin duda, pero tenemos que entender que no todas las mujeres son iguales, en el sentido de que sus desigualdades en algunas son mucho más profundas y en algunas se interseccionan distintos factores de riesgo. Porque lo que hemos visto es que los sectores más afectados son las mujeres, sin duda, pero también son las personas mayores, las personas migrantes, refugiadas o desplazadas internamente, las personas que viven con alguna discapacidad, las personas que viven con VIH, las personas, las mujeres o hombres indígenas. Entonces, cuando usted tiene mujeres que pertenecen a estos grupos que son mucho más vulnerables, es indispensable que en las respuestas pensemos claramente es que las respuestas primero no pueden ser neutras y tampoco pueden ser iguales para todos, o sea, todos necesitan apoyo, pero que hay que pensar en cómo se focaliza. ¿Y cuál es el problema que tenemos en todos los países? Y creo, no sé, y México también lo debe tener, es que en nuestros países no tenemos datos desagregados por cada una de estas características que nos permitan identificar a estos sectores mucho más vulnerables. Hay datos desagregados por género, y en algunos otros casos hay desagregados por etnia, pero no en todos lados. También las mujeres afrodescendientes son algunas también bastante, las minorías étnicas bastante más afectadas. Entonces, un consejo que el mensaje que hemos estado transmitiendo por todos lados es: tratemos de mirar el tema de manera que no dejemos a nadie atrás, porque si no, los que siempre han estado atrás van a seguir estando atrás. Excelencia, la pandemia está afectando a mujeres y niñas de maneras distintas. Como en pasadas emergencias sanitarias, la actual crisis ha estado acompañada por un aumento de la violencia de género en todo el mundo. Y es en particular preocupante la situación de mujeres y niñas víctimas de violencia de género, quienes están expuestas a un mayor control por parte de sus abusadores, con pocos o ningún recurso para buscar apoyo. El UNFPA, el Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas, estima que si las medidas restrictivas continúan, en 6 meses más habrá a nivel global 31 millones de casos adicionales de violencia de género. Y si luego de eso 3 meses más, se sumarían 15 millones de casos cada 3 meses. Es importante señalar sin duda que incluso antes de la COVID ya estimábamos que 1 de cada 3 mujeres sería víctima de una violencia en el transcurso de su vida. Y en América Latina, que es una región con altos niveles de femicidio, hay fuertes señales de un aumento de la violencia doméstica debido a la cuarentena o a las medidas de distanciamiento. En Brasil, por ejemplo, el gobierno ha informado que en abril registró un aumento del 35% en las denuncias de violencia doméstica contra la mujer, comparado con el mismo periodo del año pasado. En Argentina, las llamadas a la línea de apoyo se han incrementado un 39% en abril, comparado con el año anterior. En Chile, el aumento fue un 70% durante la primera semana de la cuarentena. Y yo me imagino que México no es una excepción, al también registrar un aumento significativo en las llamadas de emergencia al 911. Como hemos mencionado en ocasiones, para enfrentar esta situación es fundamental que los servicios de atención a las víctimas de violencia se consideren esenciales y sigan funcionando incluso con protocolos de atención específicos al contexto de pandemia, dadas condiciones extraordinarias como la falta de movilidad. Deben también haber sistemas de alerta accesibles para informar a las autoridades y proteger a las víctimas y lugares seguros como albergues y refugios para evitar el encierro con los perpetradores. Las Cortes de Justicia deben seguir dictando e implementando medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Y es esencial que las víctimas tengan información clara y accesible respecto de los servicios de asistencia y protección. Y es alentador constatar que muchos gobiernos han puesto en marcha medidas de este tipo. Por ejemplo, varios países han establecido teléfonos o líneas directas de emergencia. Otros, como España, Argentina y Chile, han establecido un sistema de palabras claves para que las mujeres que sufren violencia de género
puedan ir a la farmacia a comprar un medicamento y pueden decir algo así como, necesito una máscara quirúrgica roja. Y entonces la farmacia sabe, toma los datos y avisa a quien corresponda para que vaya al rescate de esa mujer. En Perú, entre otros países, se han abierto nuevos albergues para mujeres y niños en búsqueda de un hogar seguro durante la crisis. Pero en otros lugares, como Francia, y resulta que, como conversábamos antes, uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido el turismo. Lo que han hecho, por ejemplo, es como arrendar hoteles, o hotelitos, para proveer de albergue a mujeres que puedan no tener otra condición. Y permite, por lo tanto, también ayudar a la economía, al turismo. No al turismo, sino que a la economía de esos lugares que han estado sin poder trabajar y donde además trabajan muchas mujeres. Hay otros, como en Irlanda, en que la policía ha iniciado una campaña proactiva y ha contactado a todas las mujeres que habían previamente reportado casos de violencia para asegurarse de su bienestar. En Uruguay, la Corte Suprema decidió extender automáticamente todas las medidas de protección que estaban a punto de expirar. Quiero reconocer la importancia del servicio de atención telefónica 911 para casos de violencia contra las mujeres en México y saludo los esfuerzos que se han hecho para capacitar al personal en este tema. Es necesario que se siga fortaleciendo para superar los retos que presentan, por ejemplo, cómo se puede asegurar servicios de interpretación para mujeres y niñas sordas. La colaboración con los programas, fondos y agencias del Sistema de Naciones Unidas en el marco de la iniciativa Spotlight puede contribuir para este fortalecimiento. También en varios países se han lanzado campañas de información sobre servicios de atención y protección. Las campañas mediáticas son una herramienta para visibilizar el problema social que lleva a la naturalización de la violencia contra mujeres y niñas en el espacio público y en el espacio privado. Por ello es necesario que las mismas integren mensajes claros, que las imágenes sean representativas de distintos grupos de mujeres y niñas y que se elaboren en comunicación con organizaciones de sociedad civil y personas expertas en los temas y sean de la más amplia difusión. Todas estas medidas son bienvenidas y es muy importante considerarlas en su conjunto para una respuesta eficaz. Excelencia, aunque en muchos países todavía no se tienen datos desagregados por sexo y género sobre la prevalencia de la infección, el rol preponderante que se espera de mujeres y niñas en cuanto a cuidado de la salud puede exponerles a mayores riesgos de infección. En América Latina, las mujeres realizan el 73% del trabajo de cuidado no remunerado. En la región ellas también representan la mitad, en promedio, la mitad del personal médico y más del 80% de las enfermeras, que es el porcentaje más alto del mundo. En ese sentido, el personal médico femenino debe contar con, no solo el médico, todo el personal de salud debe contar con material de protección apto para ellas. También debe sentirse que pueden desempeñar su trabajo sin temor a agresiones físicas o verbales por su labor en la pandemia. Hay países donde les han negado la sala cuna o el jardín infantil a la mujer porque trabajaba en la salud, pensando que su hija podía contagiar a los otros. El Sistema de Naciones Unidas en México ha hecho un llamado a reconocer el trabajo que ellas realizan y que se adopten medidas para protegerlas de agresiones en su contra. El acceso de mujeres y niñas a servicios de salud puede verse afectado por barreras preexistentes antes de la crisis sanitaria. En la región, por ejemplo, muchas mujeres indígenas y afrodescendientes viven en áreas rurales y sin acceso o a transporte público o a internet. Y ha enfatizado la necesidad de hacer que la información esté disponible incluso en lenguas indígenas y que el acceso a la médica sea una realidad posible para todos, incluidas aquellas mujeres y niñas en situación de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, hemos visto que los países obviamente no tienen recursos, tienen recursos limitados y muchas partes han desviado recursos para poder hacer frente a la pandemia y han dejado de lado otro tipo de situaciones que pueden generar otras respuestas, otras situaciones. Por ejemplo, la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas pueden verse socavados, incluido su acceso a servicios de salud materna, de seguro y la anticoncepción y el servicio de aborto seguro. Recibimos informes de todo el mundo sobre mujeres que no han sido atendidas durante el parto debido a la falta de ambulancia y transporte público que llegue a las clínicas y debido al incremento de hospitales destinados para la atención del COVID. En ese sentido, quiero encomiar la publicación de los lineamientos elaborados por la Secretaría de Salud de México y clasifica los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales que deben ser garantizados durante la pandemia y exhorta que esta guía se implemente plenamente a la mayor brevedad posible. Excelencia, el impacto de la COVID sobre las economías nacionales todavía está por verse, el real impacto, ¿no? Todavía no hemos visto el impacto total.
Hemos empezado a ver impactos, pero todavía falta mucho. El PNUD estima que la pandemia puede provocar este año el primer descenso en la historia del índice de desarrollo humano. Y han estimado que podríamos atrasarnos o ir hacia atrás en 7 años lo ganado. Según CEPAL, seguramente Elisa se va a referir mucho más a ello, pero la pandemia provocará la más grande contracción de la actividad económica de la historia de la región este año, una baja del 5,3%. Como muchos de ustedes han dicho, va a ser particularmente difícil la crisis económica por distintas razones. En América Latina, el 40% de las mujeres que trabajan están concentradas en el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. En Bolivia, Guatemala y Perú, por ejemplo, el 83% de las mujeres que trabajan están en el sector informal. Entonces, la recuperación económica tiene que centrarse en los sectores más afectados y tener una orientación feminista. Debe ser reconocido el valor económico y social de las mujeres. En muchas ocasiones, y lo mencionaba, creo que usted, senadora, mujeres migrantes, en la prestación de servicios esenciales en los sectores de trabajo social y de salud, de servicios de emergencia y de limpieza. Y eso requiere mejorar las condiciones de trabajo, incluidos los salarios y los derechos de representación de estas trabajadoras. En los países en desarrollo, la pandemia también ha corroborado la necesidad urgente de facilitar la transición gradual a la formalidad de millones de trabajadoras informales, la mayoría de los cuales son mujeres, para construir sociedades más resilientes e inclusivas. También es fundamental invertir en servicios de guarderías públicas, no sé cómo le llaman allá, jardines infantiles, guarderías, reconocer el trabajo de cuidado realizado por las mujeres y facilitar la distribución equitativa del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. Las mujeres son también actores clave en la mitigación y adaptación al cambio climático, y las políticas de estímulo deberían apoyar la transición a una economía más saludable, inclusiva, más verde, digamos, eficiente para el uso de los recursos, una economía circular, creando oportunidades para que las mujeres adapten la economía verde. Para que la respuesta a la pandemia tomen en cuenta y aborden la discriminación estructural que sufrimos las mujeres, es esencial que las mujeres mismas y sus organizaciones participen de la toma de decisiones. En repetidas ocasiones he mencionado mi preocupación por la falta de representación de mujeres en los mecanismos establecidos para enfrentar las emergencias en varias partes del mundo. Pero en este sentido quiero resaltar los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano, incluyendo la participación de mujeres médicas en los grupos de toma de decisiones en respuesta a la pandemia, así como la incorporación en estos mecanismos de secretarías e instituciones especializadas en temáticas transversales de igualdad y no discriminación. También quiero reconocer la importante labor de los grupos de mujeres defensoras de derechos humanos, de organizaciones y colectivos, para poner en la agenda pública la situación de las mujeres en el contexto del confinamiento, incluso las desigualdades en las tareas de cuidado y la violencia doméstica. Mi oficina, trabajando de cerca con agencias del Sistema de Naciones Unidas, ha brindado asesoría y apoyo a los gobiernos y a la sociedad civil, promoviendo respuestas a la pandemia que respeten los derechos humanos, incluyendo la de mujeres y niños. En México, por ejemplo, hemos coordinado espacios de intercambio con algunas autoridades del Estado a nivel federal, estatal y municipal, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes, con el fin de analizar el contexto actual e identificar acciones estratégicas, considerando los múltiples factores de discriminación y desigualdad a los que se enfrentan las mujeres y niños. Desde la oficina en México se ha impulsado una red de abogadas como parte de la respuesta a la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia, enfocado particularmente en seguridad, acceso a la justicia y derecho a las víctimas. Hemos apoyado con la difusión de información y materiales específicos de género y la COVID y esfuerzos por conocer la incidencia que la pandemia está teniendo en salud materna a efecto de identificar posibles acciones de asesoría o fortalecimiento. Como parte de la iniciativa Spotlight, impulsada conjuntamente por la Unión Europea y Naciones Unidas, se preparó un plan de acción en respuesta a la emergencia sanitaria con el objetivo, entre otros, de generar capacidades y dar apoyo a refugios y sobrevivientes de violencia. Esperamos con gran interés trabajar con todas y todos ustedes para salir de esta terrible crisis y apoyar los esfuerzos para integrar una perspectiva de género y de derechos humanos en nuestra respuesta, así como en el momento de la recuperación. Porque creemos que en momentos de crisis como las que vivimos, siempre es importante el diálogo franco, la apertura a entender los problemas y los retos que se enfrentan otras personas o grupos, son esenciales para la superación. Porque así como ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia por sí mismo, también es importante que todos los ciudadanos sean parte de la respuesta, porque todos tenemos compromiso y responsabilidad en ello. Por eso es clave buscar el acuerdo con sectores sociales, económicos, representaciones políticas de la sociedad y liderazgos sociales. Termino señalando
usemos esta crisis sin precedentes como un momento de reconstruirnos mejor. A mí me encantaría, no sé si soy tan optimista, pero me encantaría que esta pandemia tuviera el efecto que tuvieron las dos guerras mundiales, que permitió que tuviéramos una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque hemos visto lo difícil que ha sido trabajar estos últimos años en derechos humanos. Lo mencionaba el canciller, ¿no es verdad? Y por tanto, ¿cómo me gustaría que ante esta gran pandemia pudiéramos sacar las lecciones, reconstruirnos mejor para un futuro más igualitario? Y además, porque tal como dijo Nadine, de los 12 países que tuvieron respuesta mejor al COVID, 7 son liderados por mujeres. Así que también espero que no solo la gente salga a aplaudir a la calle a las mujeres que trabajan en la salud, sino también a cambiar su concepción de que las mujeres son el sexo débil y que no tienen la fuerza ni la capacidad de decisión, porque esas 7 lideresas demostraron que tenían capacidad de decisión, pero también empatía y que eran capaces de hablar con la verdad y transparencia que la gente necesitaba escuchar. Así que espero que nos permita tener un futuro más igualitario con pleno respeto a los derechos de las mujeres y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, Michelle Bachelet, muchas gracias. Le vamos a tomar la palabra, le vamos a tomar la palabra. Tenemos que sacar una declaración. Acomode lugar. Aquí están el Gobierno de México, el Legislativo, el Ejecutivo, y seguramente habremos de encaminar nuestras acciones hacia donde tenga que ser a través de estas acciones de las mujeres y a partir de esta pandemia. Bueno, pues voy a ceder la palabra ahora a la señora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de CEPAL. Con orgullo, ella es bióloga egresada de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, ha trabajado en diversos puestos públicos relacionados directamente con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la economía. Fue coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del PNUMA, jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y subsecretaria general de Administración de la Organización de Naciones Unidas, entre tantos puestos. En todos los puestos que ha desempeñado ha dejado patente su interés y su trabajo a favor de los derechos de las mujeres, y por ello nos complacemos de contar hoy con su presencia. Adelante, por favor, señora Alicia Bárcenas. Muchas gracias, senadora Malú, muchas gracias por esta muy cálida invitación que me complace mucho compartir con ustedes. Quiero saludar en particular a usted, senadora, la senadora Mónica Fernández Balboa, por supuesto, a nuestro querido Ricardo Monreal, y por cierto a la doctora Olga Sánchez Cordero, muy inspiradora como siempre, muy querida, muchas gracias. A Marcelo Ebrard, muchas gracias, canciller, por estar con nosotros. A Nadine Gassman, por cierto, qué gusto verte, Nadine, y a nuestra querida María Noel. Y qué decir de Michelle Bachelet, a quien admiro, aprecio y quiero como una gran amiga, y la admiro como una personalidad realmente de nuestro mundo actual. Déjenme, por favor, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la autonomía de las mujeres ante la pandemia. Espero que estén pudiendo ver la presentación y decirles que... Se ve perfecto, se ve muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Ay, perdón, ahí me parece que me perdí un poquito. Ahí voy otra vez. Ok. Me parece que debemos comprender... ¿Sí la están viendo? No sé si se me... Sí la estamos viendo. Okay, probablemente perfecto. Tendrías eso. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Perfecto. No, lo que quería decir es que lo que dijo Nadine, que me parece muy importante, y Michelle de alguna manera, y todos ustedes, el telón de fondo antes de la pandemia es la cultura del privilegio y la desigualdad. Es un desencanto en la región que se presenta un punto de quiebre respecto a la continuidad de un modelo económico. Y justamente creo, como cerró Michelle, que esta crisis, esta pandemia nos tiene que llevar a un cambio profundo del modelo de desarrollo que es desigualador, concentrador. Un modelo que se caracteriza por 3 décadas de concentración de riqueza y desigualdades entrecruzadas. Miren ustedes que hemos privatizado nuestros servicios de salud en muchos países de la región y hoy nos encontramos con que esas brechas estructurales entre los más ricos, los más pobres, los que tienen acceso a servicios de salud de excelencia y otros que no lo tienen del todo, creo que esa fragmentación es de verdad producto de no haber invertido lo suficiente en la infraestructura de la vida, que es la salud. No hemos invertido más del 2% del PIB
en las últimas 2 décadas en promedio, ¿no? Entonces, en los países, por supuesto, hay países que invierten más, otros menos. Entonces, tenemos sistemas de salud fragmentados y mercantilizados, que es lo peor. Y lo que nos hemos enfrentado es que nuestra región no produce los equipos médicos y los medicamentos que requerimos incluso para esta pandemia, solo producimos internamente el 4%. Y esta cultura del privilegio con instituciones que reproducen comportamientos de agentes con mayor poder económico y político. ¿Qué le puedo yo decir al gobierno de México, a Marcelo Ebrard, a Olga Sánchez Cordero, que se están enfrentando justamente a esta lucha, que es la lucha de lo que tenemos que dejar atrás y de ese mundo que tiene que nacer? Este momento gramsciano que estamos viviendo hoy día en la humanidad. Y la cultura del privilegio, que es esa herencia de la época colonial que naturaliza las jerarquías, las jerarquías sociales, las asimetrías, las discriminaciones y, por cierto, las desigualdades, y nos da un enfoque asistencialista en lugar de un enfoque de empoderamiento. Así es que por ahí quería yo comenzar, queridos colegas, porque en realidad creo que ese es nuestro problema. Tenemos que cambiar eso. Ahora, ¿qué está pasando en la pandemia hoy? Claro, previo a la pandemia la región mostraba muy bajo crecimiento económico, ya llevábamos 7 años de crecimiento mediocre, con conflictos sociales crecientes, y efectivamente vamos a enfrentar la recesión económica más grande de la historia de la región. Tendríamos que irnos a 1914 o 1930 para recordar un momento tan difícil como el que estamos viviendo hoy. Y de hecho nosotros proyectamos menos 5,3 en abril, pero ya estamos cerca del menos 7 en esta revisión de proyecciones que estamos haciendo. Vamos a lanzarlas la próxima semana. El desplome del comercio es brutal, menos 15% del turismo, y las remesas que caen menos 20%, afectando, por cierto, a muchos de los hogares pobres de nuestra región. Aumenta el desempleo, la pobreza, la desigualdad, lo vamos a ver ahora, y muy graves desigualdades en función de los grupos de población. Miren, tenemos 85 millones de adultos mayores en la región, pueblos indígenas 60 millones, afrodescendientes 134 millones. Y tenemos que tener medidas diferenciadas, porque estos grupos, por cierto, las personas con discapacidad, que también son muy marginadas en esta crisis. Las medidas anunciadas, claro, han buscado contener el virus, proteger los ingresos, el trabajo, las empresas, y también, digamos, se ha buscado cerrar brechas, por ejemplo, del sistema de salud, de los ingresos, y apoyar el sistema productivo. Se han reorientado presupuestos públicos, pero esto va a ser insuficiente y se va a tener que salir a buscar financiamiento externo, y por lo tanto el secretario general está encabezando una gran iniciativa para que la comunidad internacional, sobre todo las instituciones financieras internacionales, le den sobre todo a los países de ingreso medio un espacio fiscal mayor, con la provisión, por ejemplo, de derechos especiales de giro, o bien con alivios de los intereses. Nuestra región paga intereses al año de 2,6% del PIB. Esos son los intereses de la deuda pública central. Entonces, posponer los intereses en el año 2020 para algunas economías como las centroamericanas o las caribeñas es de enorme importancia. Y desde luego el alivio de deuda en algunos casos, en algunos países caribeños que lo necesitan urgentemente. El reinicio de las economías, como bien lo dijo Michelle Bachelet, tiene que equilibrar la pandemia con las actividades económicas. Si no se suprime la pandemia, no podemos reactivar la economía, porque va a haber retrocesos peores en realidad. Y lo que más nos preocupa a nosotros es este gran debilitamiento del multilateralismo, del proteccionismo, de una menor cooperación internacional para bienes públicos globales. Lo dijo también Michelle, si sale la vacuna, como ya dijo el secretario general, tendrá que ser una vacuna de los pueblos, de la gente. Él le llamó the people's vaccine, tiene que ser la vacuna para todos. Y yo ahí quiero celebrar lo que México logró en la Asamblea General al acordarse esta gran resolución, en donde, apoyada por más de 170 países de la Asamblea General, en donde se propicia justamente el acceso a los bienes, a este tipo de bienes públicos como son los medicamentos y los equipamientos, y sin duda como lo será también la vacuna. ¿A qué nos enfrentamos? Pues nos estamos enfrentando, como yo decía, a la peor caída de la historia, pero sobre todo, esta es una crisis diferente. Esta no es la crisis del 2008, que fue una crisis bancaria.
No, esta es una crisis de personas, de salud, y por lo tanto, en parte lo que se está discutiendo hoy día es que las medidas que se están tomando son muy parecidas a la de la crisis del 2008, tratando de hacer rescates. Pero esta no es una crisis de demanda, esta es una crisis de oferta, una crisis social. Y por lo tanto, por supuesto que se ha paralizado la economía, pero sobre todo en la oferta, más que en la demanda. Y lo que tenemos que lograr es que el rol del Estado, que ha sido en estos momentos el protagonista principal, no sea un rol autoritario. Es decir, que estas medidas que estamos viviendo aquí en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Los toques de queda, por favor, que sean temporales, que no vayan a ser, que no se vayan a extender, que se vuelva al calendario electoral. Tenemos mucha preocupación de que esta pandemia sea utilizada también para un poco, el canciller mencionó algunos de estos problemas y creo que tiene toda la razón de que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado de que esta pandemia no nos lleve a estados autoritarismos, que sería terrible, la verdad. Y creo que el rol de los parlamentos de ustedes es esencial. Nosotros tenemos que salir de esta pandemia con un nuevo pacto social, con un pacto social que garantice un estado de bienestar universal. Y de eso vamos a hablar. El impacto de la pandemia tiene rostro de mujer, esa es la verdad. Como siempre, la caída económica va a agregar 12 millones de personas a las filas del desempleo, casi 38 millones, y nos va a llevar a 215 millones de personas adicionales a la pobreza y 16 millones a la pobreza extrema. Y estas personas en la pobreza extrema, que son 83.5, tenemos el riesgo de que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. No porque no haya no porque no haya suministros de alimentos, sino porque no hay ingreso para comprar los alimentos. Entonces, tenemos que apoyar a estas personas en pobreza extrema, sobre todo, y en pobreza. Y ahí nosotros hemos propuesto un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses por lo menos en aquellos países con mayor espalda fiscal para cubrir a los 215 millones en la pobreza y para aquellos menores por lo menos cubrir a los de pobreza extrema. Y de esta pobreza tenemos el índice de feminización. Claro, las mujeres siempre resultan más pobres que los hombres. Y hoy por hoy tenemos 110 millones de mujeres pobres. Con este aumento vamos a llegar quizás a 115 por lo menos. Seguro, y esto lo sabemos todas y todos, que la injusta organización de los cuidados, ¿verdad? ¿Quién decía que ojalá y los hombres se entusiasmen para ayudar a la economía del cuidado? Claro, pero el tema es que quizás en el quintil más rico es más probable que ese equilibrio se pueda lograr, que el tiempo del trabajo no remunerado pueda compartirse. Pero cuando nos vamos al quintil más pobre, las diferencias son abismales. Ya solo en México, digamos, la diferencia entre el trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, pues es prácticamente de 20 puntos porcentuales en el quintil más pobre. Eso es lo que tenemos que atacar. Y la otra es la cobertura limitada y desigual a los sistemas de salud. Imagínense que la cobertura a los sistemas de salud tiene una gran segregación entre el decil más pobre y el decil más rico. En el primer decil, solo 33.7% de las mujeres ocupadas cotiza o está afiliado a un sistema de salud. 33%. ¿Qué hace el resto? ¿Dónde está el resto de las mujeres? Y además, como las coberturas son limitadas, pues la carga en los cuidados se traspasa a los hogares y ahí las mujeres entonces tienen que realizar trabajos no remunerados. El marco analítico que hemos usado en la CEPAL para analizar el COVID tiene estas dos vertientes: los efectos directos en los sistemas de la salud, la carga extraordinaria en los sistemas fragmentados, y los efectos indirectos en la oferta y en la demanda. Y en la oferta, por supuesto, hay sectores muy afectados. Ya Michelle Bachelet mencionó algunos, como el comercio, el turismo, etcétera. La agricultura menos, la minería también. Y eso nos preocupa, porque lo que nos preocupa es que salgamos de esta crisis con una mayor primarización. Es decir, que nuestras economías nuevamente se enfoquen en la minería y en la agricultura extractiva, en fin, y no nos vayamos a sectores de valor agregado, que son algunos de los que más han perdido. Y esto, claro, que va a llevar, por ejemplo, al quiebre de empresas. Imagínense ustedes, nosotros vamos a sacar un informe el próximo martes
que vamos a hablar sobre el quiebre de las empresas. Están quebrando 2.5 millones de pequeñas y medianas empresas en nuestra región. Es decir, va a haber una pérdida de capacidad productiva y por cierto que eso va a impactar. Aquí pusimos algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que van a ser más afectados. Y claro, como se dijo aquí, los efectos sobre el trabajo formal de las mujeres. Ahorita hablamos del informal, pero del formal, producto de esta suspensión de actividades, es en los servicios sociales, el 38% son mujeres. Y ahí se concentran el 78% de las mujeres ocupadas. Ustedes imaginan que ese es uno de los sectores más afectados. El 64% del empleo de las mujeres puede verse afectado y contraerse drásticamente. Miren ustedes, hay una exposición enorme a despidos en estos sectores y por supuesto en el comercio al por mayor y al por menor, o sea, los restaurantes, los hoteles, el 31% son mujeres. En la manufactura y en la agricultura, como ya dije, es menor y son los sectores menos afectados, así es de que los sectores menos afectados es donde están, en donde no están las mujeres. Ahí está el tema. Y claro, las medidas de confinamiento están profundizando la crisis de cuidados, especialmente en los hogares con menores ingresos, como ya decíamos. En el mercado laboral, en el ámbito remunerado, tenemos que las profesionales de la salud, entre todos los profesionales de la salud, 72.8% son mujeres. Hay una precariedad enorme en ese sector también. Y por supuesto en el trabajo doméstico, con María Noel, en un rato más vamos a lanzar un documento sobre el trabajo doméstico entre la OIT, ONU Mujeres y la CEPAL, pero ahí por lo menos tenemos que decir que la precariedad es enorme y este es un trabajo ocupado por entre menos 10, 15 y 14.3 de las mujeres ocupadas están en el trabajo doméstico, con altas tasas de informalidad y desprotección, y ahora sufriendo mucho por las limitaciones de circulación, no tienen garantías, no tienen seguros, no tienen indemnizaciones por despido, hay una intensificación de las jornadas de trabajo y hay un aumento de las tareas porque, claro, 165 millones de niños están fuera de las escuelas hoy. ¿Y dónde recae la responsabilidad? Pues en las mujeres, básicamente. Y el 20% de estos 165 millones de estudiantes no tienen acceso a teleeducación. Tendrán acceso a Internet en su móvil, pero no pueden bajar los contenidos educativos, se tienen que subir al techo, como fue un caso aquí en Chile muy sonado de una niña que se tenía que subir a la azotea de los vecinos para poder bajar, para poder acceder a un Internet de mejor calidad. Y, por cierto, en los hogares y en el trabajo no remunerado, ya desde antes las mujeres dedicaban entre 22 y 42 horas semanales a actividades de cuidado sin remuneración, otra vez. ¿Y qué quiere decir? Les paguen, no les pagan ahora y no les pagan en el futuro. Ahí yo tengo que reconocer que Michelle Bachelet, cuando fue presidenta de Chile, le otorgó una pensión universal a las mujeres. Eso es lo que se requiere, una pensión universal a las mujeres, sobre todo aquellas que dicen, ah, no, mi mujer no trabaja. Sí, no digo, trabaja mucho, lo que pasa es que no le pagan, que es otra cosa. Y por supuesto que esto también se ha intensificado mucho en la crisis. Las medidas de confinamiento, y no me quiero repetir con lo que Michelle Bachelet ha dicho, pero la verdad es que ha limitado dos cosas, o más bien, ha propiciado situaciones de violencia extrema, pero también ha limitado a las mujeres a los servicios de salud y a la anticoncepción. Entonces, una de cada 3 mujeres, como se ha dicho aquí, ha sufrido violencia física o sexual por su conviviente encima de todo. Entonces están confinadas con el que las está agrediendo. Y además, este confinamiento les ha dificultado el acceso a los sistemas de salud, sobre todo la salud reproductiva, psicosocial y tal. Entonces, porque claro, además los servicios de salud están yendo a otras emergencias, que es lo que estamos viviendo hoy día. Y también en el sector informal, o sea, ya vimos lo que pasa en el formal. En el formal, las mujeres ocupadas presentan una gran precariedad. Miren, la informalidad en América Latina es de 54%, pero imagínense que el de las mujeres es 54,3%. Es decir, son mujeres que dependen exclusivamente de sus ingresos diarios para garantizar el sustento. No tienen formalidad, no tienen seguridad, mucho menos acceso a la protección social. Y también ahí tenemos mujeres con cuentapropistas y servicio doméstico, como ya dijimos,
que están altamente precarizados. Y ahí entonces, pues se requieren políticas claras. No las tenemos ni registradas. Yo creo que ese es un parte del problema que tenemos. En la informalidad no sabemos dónde están. La CELAC, y ahí quiero agradecer muchísimo al canciller Marcelo Ebrard, nos hizo una petición muy importante, y es crear el observatorio COVID-19. Lo hicimos a petición de la CELAC, y este observatorio tiene una información detallada sobre las medidas y las acciones que están tomando los gobiernos, tanto en la movilidad, en la salud, en la economía, el empleo, la protección social, la educación, y hemos abierto una pestaña de género, que me complace mucho decir que la estamos haciendo en conjunto con ONU Mujeres, con María Noel Baeza. Muchas gracias. Y ahí ustedes pueden entrar a cualquier país, pican aquí y dicen, bueno, yo quiero ver qué está pasando en Costa Rica, que por cierto, Costa Rica y Uruguay son dos ejemplos de países que han combatido la pandemia de manera muy exitosa, y Uruguay en parte porque tienen lo que se llama el médico de la familia, el médico del hogar, el que va a visitar a la gente a sus hogares. Y esto lo tiene desde hace 40 años, no a raíz de la pandemia. Y Costa Rica, que tiene un sistema universal de salud y de protección social, por ejemplo, es otro gran ejemplo de dos países que han podido hacerlo mejor. Y bueno, entonces este observatorio que queremos poner a la disposición del Senado de la República y de todos los parlamentarios, porque bueno, ahí se puede ver qué está pasando en la inclusión de la dimensión de género. Algunas iniciativas que los gobiernos ya han tomado, aquí se han dicho algunas, la línea telefónica en violencia, por ejemplo, la línea telefónica, los planes y protocolos, servicios de atención, extensión de medidas cautelares, prevención de violencia digital y los refugios para mujeres víctimas de violencia. En la economía del cuidado, campañas para la corresponsabilidad de cuidados, desplazamiento por cuidado en periodos de aislamiento, licencia de cuidados, derechos a las trabajadoras domésticas, que eso es fundamental, transferencias a trabajadores informales en empleo y generación de ingresos, licencias con goce de sueldo, empleo protegido, apoyo a emprendimientos de mujeres y programas de protección de empleo. Algunas de estas no han sido implementadas. En realidad estamos nosotros haciendo un seguimiento muy cercano para ver quién está haciendo qué y dónde se puede mejorar. Transferencias monetarias que deben ser dirigidas a mujeres, refuerzo de transferencias existentes. Aquí se está discutiendo algo muy interesante, y en otros países se ha logrado, que es la suspensión del pago de servicios básicos, porque resulta que acá a algunas personas les han quitado la luz, imagínense, porque no han podido pagar, no puede ser. Entonces eso hay que vigilar. Y también hemos estado en contacto con las mujeres sexoservidoras, que también nos han pedido mucho apoyo, la verdad. ¿Y cómo lograr que las mujeres puedan participar mejor a través de los dispositivos virtuales? Creo que ahí la conectividad también es un tema. ¿Qué criterios se deben usar para la política pública? Bueno, los derechos humanos, sin lugar a duda, garantizar los derechos de las mujeres y que son de carácter indivisible, abordar la diversidad y las múltiples discriminaciones, esto es la interseccionalidad, el abordaje multiescalar. Creo que hay que mirar en particular a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, que son las que quizás están en este momento batiéndose, sufriendo en esta transición. Las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las afrodescendientes, y mirar dónde están en el territorio. Creo que eso es fundamental. Ayer lanzamos un estudio sobre pueblos indígenas que verdaderamente es conmovedor, con Mirna Cunningham, y de verdad fue algo conmovedor. Y abordar los nudos estructurales, estos nudos que vamos a ver un poco más adelante. Tenemos marcos de acción. Nosotros, ustedes saben, llevamos adelante la Conferencia de la Mujer desde hace ya más de 42 años realmente, y de ahí han surgido acuerdos, ¿no? Uno de ellos es el Compromiso de Santiago, que surgió en enero de este año y que puede servir de guía para poder enfrentar esta crisis. Por ejemplo, en la economía del cuidado hay varias sugerencias para poder trabajar con las mujeres en el sector salud, en las trabajadoras domésticas, en las trabajadoras no remuneradas, las políticas macroeconómicas de igualdad, también qué políticas contracíclicas deben ser sensibles a las desigualdades de género y, por ejemplo, la pérdida de ingresos y caída de remesas, que puede realmente afectar muchísimo, y la violencia, que aquí ha sido tratada también.
Y las políticas, ¿cómo garantizamos los derechos de las mujeres y la igualdad de género? Como decía yo antes, especialmente las mujeres jóvenes. Tenemos que ampliar el espacio fiscal, eso en general, y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios. Tenemos que lograr ese pago, que paguen más los que más tienen. Yo sé que es difícil y que no se puede quizás hablar siempre de esto, pero es muy importante, y también contrarrestar la evasión fiscal. Esa para mí es la expresión plena de la cultura del privilegio. La evasión, la elusión fiscal, qué barbaridad. El ingreso básico de emergencia, reforzar el financiamiento a las mujeres, medidas afirmativas en sectores críticos. Nosotros hemos identificado maquila, turismo y servicios para apoyar sobre todo a las mujeres que están insertadas en la micro, en la pequeña, en la mediana empresa, y hemos formulado algunas propuestas de qué tipo de financiamiento se les debe dar a las mujeres. Y proteger a las mujeres migrantes. Eso no podemos dejarlo de lado. Las mujeres migrantes están en la economía del cuidado, son trabajadoras domésticas muchas de ellas, y tienen esta dualidad de proteger el cuidado de otras familias que no son las suyas, y aparte cuidar las suyas propias que están lejos. Derechos de mujeres defensoras ambientales. Yo tengo que decir que el movimiento feminista, que yo reconozco plenamente, porque creo que el movimiento feminista nos ha dado tantas cosas de progresismo, nos ha abierto los ojos en el tema de igualdad, y sobre todo de igualdad de la diversidad sexual también, y el derecho de las mujeres defensoras del ambiente. Nosotros, como ustedes saben, en América Latina y el Caribe tenemos más de 260 conflictos socioambientales en el territorio, y muchas organizaciones y personas defensoras de los temas ambientales han muerto por ello, ¿no? Una de ellas fue Berta Cáceres, justamente, que murió al año de que aprobamos el Acuerdo de Escazú, que yo invito al Senado de México que mire el Acuerdo de Escazú. Es un instrumento ciudadano que tiene como por objeto el derecho a la información de manera oportuna, adecuada, a la participación y sobre todo a la justicia ambiental. Y es el único acuerdo que protege los derechos humanos de los defensores del medio ambiente. Y el otro es la estrategia de Montevideo, que ustedes aprobaron, por cierto, en la Conferencia de las Mujeres, y que tiene justamente también incorporado el tema del cambio climático y la gestión de riesgos a los desastres naturales, que ahí, por cierto, las mujeres siempre son las que más se ven afectadas, ¿no? Entonces, la propuesta central es cómo desatamos los 4 nudos de la desigualdad y potenciamos las 3 autonomías. De una desigualdad socioeconómica y excluyente hacia un estilo que garantice la igualdad sustantiva de las mujeres, de una rígida división sexual e injusta organización social del trabajo y del cuidado hacia una mejor redistribución del tiempo y las oportunidades, de patrones culturales patriarcales, como lo dijo nuestra querida Olga Sánchez Cordero, a una cultura de la igualdad, de los derechos, de la concentración del poder a la democracia paritaria. Felicitaciones a ustedes. Como lo dijo María Noel, este es el único congreso de la región y creo que del mundo que es paritario, pero se tuvo que hacer a chaleco, vamos, o sea, no es así que fuera voluntario, ¿no? No, para nada. Se tuvo que, o no, Malú, ya tú lo podrás comentar, ¿verdad? Pero es así, hay que meterle las ganas, porque si no, eso no sale. Y las 3 autonomías esenciales, la autonomía económica, que es el acceso al mercado laboral, al salario igualitario, a la inclusión financiera y al acceso a los activos. Ustedes saben que hay muchas mujeres que no tienen derecho a tener propiedades ni tener herencias. Es un drama, de verdad, en muchos países. La autonomía física, como ya dijimos, eliminar la violencia, claro, pero los derechos sexuales y reproductivos, y apoyar a las mujeres jóvenes adolescentes contra un embarazo temprano, y la autonomía política, el acceso a la toma de decisiones y a puestos directivos, tanto privados como públicos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Creo yo, pactos políticos para una recuperación más sostenible, que no sea llevada por esta fragmentación política que nos ha alejado tanto, por ejemplo, de una plena integración regional. Tenemos que dejar de lado algunas de estas graves diferencias políticas para dar lugar a una recuperación que renueve el multilateralismo. Tenemos el proyecto de Generación Igualdad, Beijing +25. Tenemos que el gobierno de México está realmente encabezando
estas iniciativas junto con Francia, fortalecer la cooperación, corregir las asimetrías en la globalización, en la revolución digital, en el cambio climático, en la migración. Datos desagregados, ya lo dijo Michelle, y nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos para producir datos desagregados en nuestro observatorio de género, día a día lo vamos actualizando, ¿verdad? Y una gobernanza amplia, con agentes para cambiar las relaciones de poder, tanto globales como regionales y nacionales. Ahí se requiere que transformemos los privilegios en derechos, a todos los niveles. Y un futuro feminista, gracias Olga Sánchez Cordero, un futuro, si no es feminista, no será. Y estoy totalmente de acuerdo con recuperación, la recuperación tiene que ser Build Back Better. Para América Latina es un Build Back Better with equality, con igualdad, con sostenibilidad. Y ese pacto social que requerimos para garantizar un régimen de bienestar con protección social universal y con acceso de verdad, con ingresos ciudadanos que por lo menos garanticen la subsistencia de las personas. Y, por cierto, necesitamos con urgencia una transición energética, agroecológica y, por cierto, darle reconocimiento a la economía del cuidado. Querida Malú, muchas gracias. Estos son algunas de las reflexiones que yo quería compartir con ustedes y te agradezco de verdad esta gran oportunidad que me han dado. Qué extraordinarias las dos intervenciones. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, pues tenemos, no sé, Michelle, sabemos su agenda, pero si nos pueden dar oportunidad de plantear una que otra preguntita. Están presentes nuestras compañeras diputadas, senadoras, la diputada Dulce María Sauri, la diputada Covarrubias, la senadora Covarrubias, la senadora Indira Kempis, la senadora Nancy de la Sierra, la senadora Blanca Piña. Belén, qué bueno que estás aquí con nosotras, con nosotros. Y bueno, pues están aquí la senadora también Jesús Rodríguez. Gracias por su presencia. Tenemos una buena presencia también por Facebook. Yo quisiera preguntarles si alguna de ustedes desea hacer alguna pregunta. Yo tengo dos preguntas que me han llegado por Facebook y que quiero plantearles para ver si estuvieran de acuerdo. Jesús, tienes el uso de la palabra. Los planteamientos tienen que ser muy breves porque nuestras panelistas tienen que irse adelante. Jesús, gracias. Yo creo que hay que festejar mucho que el futuro sea feminista, pero no podemos no pensar en que tiene que ser feminista y antiespecista. Como lo dijo Michelle Bachelet, estamos en una pandemia zoonótica, las causas están ahí, y si no agregamos el concepto antiespecista, volveremos a caer en peores pandemias, me parece. Muchas gracias, Jesús. Yo tendría dos preguntas. Una, ¿qué experiencias exitosas pueden ustedes compartir para el empoderamiento económico de las mujeres? O sea, ¿qué hay que hacer en este momento para el empoderamiento? Creo que Alicia hizo énfasis en varias buenas prácticas, pero ¿a qué le pondríamos número uno? Así como algo primordial. Y segunda pregunta, ¿qué estrategias vislumbran ustedes para desmercantilizar el bienestar social? ¿Cómo le hacemos para llegar a esta propuesta de desmercantilización del bienestar social? ¿Alguna más? Blanca Piña, sí. Senadora, adelante, por favor. Es una senadora mexicana, michoacana. Adelante. Yo quiero preguntarle a derechos humanos cuáles son las acciones o buenas prácticas que han funcionado para atender la problemática de violencia contra las mujeres en la región de América Latina y el Caribe en la actual situación de crisis sanitaria que vivimos. Gracias, muchas gracias. Indira, ¿levantaste la mano? Sí, Malú. Sí, se escuchó muy bien. Hay que apagar nuestros micrófonos después de hablar. Muy bien, senadora Blanca, gracias. Indira, muchas adelante. gracias, Malú. Me parece esperanzador escucharlas a todas
Y yo nada más tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las prioridades legislativas en toda esta información que reconocemos, que hemos intercambiado incluso en otros foros? Al menos 3 prioridades en nuestro trabajo legislativo para poder hacer también o darle continuidad a lo que ya se ha hecho en el Senado de México, pero enfrentando obviamente esta crisis. Muchas gracias. Gracias a usted, Citlali. Gracias, senadora. No, más bien quisiera escuchar, las estoy escuchando con mucha atención y agradecer la invitación y reconocer su trabajo. Es un honor estar acá con ustedes. Gracias, perdón, creí que había levantado la mano. Bueno, pues ahora sí, cedemos la palabra. No sé quién de las dos quisiera intervenir primero. Malu, si me permites, yo quisiera intervenir primero porque tengo que ir a otro encuentro virtual. Sí, claro. Y me voy a hacer cargo porque creo que las 2 primeras preguntas que tú tienes son esencialmente para Alicia. Yo puedo contestar algo, pero ella está muy bien preparada para eso. Yo quisiera contestar el tema de la violencia de género. Algo mencioné en mis palabras previas, pero como he dicho, es fundamental, y el caso de México así lo ha hecho, el que continúen los servicios de atención a las víctimas de violencia de género, y que sean considerados entonces para los países que están con restricciones de movilidad, y restricciones de trabajo, incluso de funcionarios públicos, que se consideren esenciales y que puedan seguir proveyendo, ¿no es verdad? Incluso con protocolos específicos, entendiendo que en el contexto de la pandemia se están dando condiciones que permiten agravar la situación con protocolos específicos, dadas las condiciones, como yo decía, de falta de movilidad. Que haya también sistemas de alerta accesibles para informar a las autoridades y proteger a las víctimas con albergues y refugios. Y yo comentaba también la posibilidad de acercarse a pequeños hoteles, a lugares que para ellos también pudiera implicar un ingreso económico y trabajo para las mujeres. Es clave que las cortes de justicia sigan funcionando, porque si hay impunidad, la violencia no termina, y por lo tanto es clave que eso exista. Pero es muy importante que las víctimas sepan, en varios países de la región, en Costa Rica, por ejemplo, se hizo también todo un programa y toda una campaña, Mujer no está sola, ¿no? Con información exactamente de qué servicios disponibles, qué es lo que tenían que hacer. Pero tal vez, y otros países han desarrollado y mantenido líneas telefónicas y directas de emergencia. Y como comenté, el problema que tiene una mujer que está confinada en la casa, que no puede llamar y que está al lado de su abusador, no puede llamar por teléfono diciendo que la están abusando. Entonces, por eso que en otros países han buscado esta fórmula a través o de una farmacia o a través de algún otro elemento de poder hacer conocer su situación para que puedan ir en su rescate. Y también son todas aquellas mujeres que puedan haber estado con medidas cautelares, medidas de protección, que expiran, porque estas tienen un tiempo, es que las cortes puedan automáticamente, y como decía en el Uruguay, eso se hizo, extenderlas, ¿no? Para poder proteger a las mujeres. Yo creo que es clave, hay varias experiencias, en España, en Portugal, por ejemplo, se mantuvieron los servicios esenciales, en Francia, porque no solo en la región, también en el resto del mundo. Este es un problema que lamentablemente no es solo las mujeres pobres, uno lo ve en familias pobres y ricas, lo ve en países desarrollados y países en vía de desarrollo, lo ve en familias con altos niveles educacionales y con bajos niveles educacionales. Y mi preocupación, pero no solo en el contexto de la pandemia, sino que esto es algo que yo me pregunté mucho trabajando, como presidenta, como ministra de Salud, siempre feminista, como también, ¿por qué no estamos dando respuesta adecuada a la violencia de género? Entonces, creo que la verdad es que es clave identificar no solo que tenemos que tener las 3 P que se llamaban, que era la prevención, la protección y la provisión de servicios, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho, no solo para la pandemia, sino en el futuro, en los cambios culturales que permitan que los hombres y mujeres sientan que tienen igualdad de derechos, que se respete a las mujeres, y eso parte desde la casa, desde chiquitito, de cómo se trata al hijo y a la hija, ¿no es verdad? Y también cómo en las guarderías infantiles se generan espacios también con los apoderados, con los padres y madres, para enfrentar este tipo de temáticas.
Se requiere también, por supuesto, que haya justicia a las víctimas y que las personas que sean culpables, bueno, cumplan digamos, con la cárcel o lo que corresponde que la justicia defina. Se requiere, yo creo, que las mujeres puedan, que se pueda apoyar a las organizaciones de mujeres, y que se pueda apoyar trabajos que se puedan hacer socialmente, que son súper importantes para crear, ¿cómo se puede decir esto? Que crear conciencia de la problemática y crear la sensación de que esto no puede seguir así, que no se puede más. Nosotros en mi gobierno, una de las tantas cosas que hicimos, generamos una red a nivel de las poblaciones, de monitores de prevención, que pudieran las mujeres saber, que pudieran ir a hablar con ellos, a contar sus problemas y que ellos pudieran dirigirlos a los servicios más importantes y poder recibir asistencia, pero que además pudieran estar no cumpliendo una labor de policía, pero de alguna manera de acompañamiento, ¿no? Y fue muy importante que desarrollamos una enorme cantidad de líderes comunitarios, hombres y mujeres, que estuvieron disponibles para ir en apoyo a sus ciudadanos. Pero hay una infinidad de posibilidades y quisiera recomendarles que pudieran ir a la página web del Alto Comisionado, donde tenemos una guía entera con recomendaciones súper concretas sobre la violencia de género, en que incluye un conjunto de medidas muy importantes. En términos de lo que se preguntaba de cambios legislativos, yo desconozco toda la legislación de México como para poder sugerir, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que yo he viajado por el mundo, antes, ahora no he viajado, y he visto países que tenían los marcos legislativos más perfectos, pero cero implementación, o muy poca implementación. Eso, hay que tener buenos marcos legislativos, pero por sobre todo, y buenas políticas, digamos, anuncios de política, pero por sobre todo asegurar que tengan los recursos, la capacidad nacional para generar aquellas capacidades y que puedan implementarse, porque al final eso es lo que va a servir en la violencia de género y en cualquier otra cosa. Y por último, una reflexión que yo tuve hace mucho tiempo con respecto a la violencia de género, y era que cuando participé en talleres con mujeres que habían sido esclavas sexuales, ¿no? Estas mujeres que habían sido víctimas de trata para esclavitud sexual, es que y una de ellas se arrancó y después abrió un centro de atención para mujeres víctimas de trata por explotación sexual. Ella comentaba que uno de los dramas con este tipo de situaciones que son tan dramáticos es que no basta con una intervención chiquitita, no basta con que vaya a 3 sesiones al psicólogo, o que se le haga un poquito cariñito, ¿no? O que vaya a un albergue por un ratito corto, sino que se requieren intervenciones de largo plazo. Y yo, cuando participé, fui a miles de lugares, a países nórdicos, traté de identificar si había lugares, si había países que tuvieran o tratamientos de largo plazo o estudios longitudinales donde se pudiera ver el efecto en el largo plazo. Porque hay estudios que demuestran que los niños que han sido víctimas de violencia, los jóvenes, hombres, pueden repetir el patrón que tuvieron cuando en su casa con sus propias parejas. Y por eso nosotros incluimos en la legislación chilena el delito no solo de la pareja, sino también en el caso, no sé cómo se llamará en México, nosotros le decimos los pololos, o sea, los que andan juntos pero no están casados todavía, ¿no? Cuando son jovencitos, no sé cómo se llama en México, pero los novios, sí, llamémosle, ¿no? Las parejas, relaciones de hecho, los sí. novios, ¿no? Pero no para casarse todavía. Desde jovencito, porque esta es una conducta que se reproduce después en el tiempo también, y si la aceptamos cuando son jóvenes y la trabajamos en los colegios con los jóvenes para decir que este tipo de cosas no eran aceptables. Pero no encontré ningún lugar, porque se sabe que esos niños, por ejemplo, van a tener posteriormente más dificultades de aprendizaje, los que han sido víctimas, ¿no? Que van a tener más dificultades, llamémosles, para insertarse en el mundo social, en el mundo económico. Por lo tanto, mi impresión es que no solo por la pandemia, sino si uno quiere hacerse cargo del tema de la violencia, habría que tratar de tener tratamientos de largo plazo que permita hacerse cargo del profundo daño mental que se generó. Por último, como yo también soy pediatra, creo que un tema muy importante que no se conversa mucho sobre el COVID-19 es la salud mental. No sabemos cuáles van a ser los efectos de la salud mental en las personas que han estado en cuarentena obligatoria por largo plazo. En Chile ya van como mi hija está como en 2 meses y medio, y no sabemos el efecto en los niños en particular, ¿no? En esto, a pesar de que hay padres y madres que han sido súper apoyadores, juguetones, se han divertido, y por eso creo que era Nadine que decía que ojalá algunos hayan aprendido que esto es una experiencia maravillosa y que la prosigan adelante.
pero yo me temo que muchos no. Y la ausencia de su espacio normal social con otros niños, porque los niños también tienen el derecho al juego, ¿no? El derecho no solo a la salud, a la alimentación, a lo básico, sino también el derecho a la recreación. Y creo que ese es un tema que hemos hablado poco y que vamos a tener que hacernos cargo en el futuro también, y no podía dejar de mencionarlo. Y yo quisiera pedir excusa, pero me tengo que retirar, porque me hubiera encantado seguir escuchando, pero me tengo que ir a otra actividad, porque suponía que terminábamos a las 5 y ya son 10 para las 6. Estoy feliz de estar aquí, pero a las 6 tengo otra actividad. Muchísimas gracias, Michelle. Le vamos a ceder larga vida a las mariposas. Vemos ahí que traes las mariposas de Michoacán y nos encanta. Muchas gracias. Te agradezco la presencia. Voy a ceder la palabra. Perdona, era para Sí, decir, sí. bueno, una cosa que en nuestro país es muy importante, es México lindo y querido. Muy bien, México lindo y querido. Gracias, Michelle. Adelante, Alicia. Muchas gracias. Gracias por compartir contigo, Michelle, un gusto de verdad. Bueno, con Gracias, mucho gusto. gracias. Gracias. Me voy a referir a la pregunta de Jesús, más bien al comentario de Jesús Rodríguez, a quien saludo con mucho cariño. Jesús y yo nos conocimos cuando éramos niñas, hace muchos años, no digo cuántos, pero bueno. Jesús, lo que tú decías del antiespecismo, muy importante, porque fíjate que eso aborda un tema que para mí es vital, que es la cosmovisión. El ser humano que se siente el centro del universo y el que puede manejar todo, y nos sentimos superiores, moralmente superiores. Ese es el meollo de la cuestión. Y verdaderamente creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y esa conducta para hacernos cargo de que no somos el centro, somos parte de un sistema mayor, de un ecosistema mayor, de un sistema ecológico y de una biodiversidad, y no tenemos ningún derecho a dañar a las otras especies vivas, especialmente a los animales. Y eso es lo que estoy contigo. Creo que el futuro debe de ser feminista, pero también, como tú lo calificaste, antiespecista. Y yo creo que debemos cambiar justamente nuestra mentalidad. En relación a qué se puede hacer para garantizar la igualdad. Mira, y quiero combinarlo con la pregunta de Indira, que es muy importante. ¿Qué pueden hacer ustedes como legisladores? Yo creo que en primer lugar tenemos que garantizar la igualdad de salarios, y en eso creo que son precisamente los parlamentos los que tienen que fiscalizar dos cosas: al sector público para que pague salarios equitativos, equivalentes a capacidades equitativas, y esto tiene que hacerse tanto en el sector público como en el sector privado, ¿eh? Las empresas también tienen que ser fiscalizadas, porque las empresas discriminan, ¿verdad? Y no le dan las mismas oportunidades salariales. O sea que ahí creo que se puede hacer una fiscalización en igualdad de salarios, en trabajo equitativo. Creo que una tarea urgente es la formalización del trabajo doméstico. Ustedes aprobaron en diciembre del año pasado el convenio 189 de la OIT, y las felicito por eso. Ahora hay que garantizar que ese convenio 189 se lleve a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Bueno, formalizando a las trabajadoras domésticas con contrato, con protección social, con pago de... esto acá en Chile, por ejemplo, eso está altamente regulado, ¿eh? Aquí todas las trabajadoras domésticas deben tener un contrato social, y si no lo tienen, expones, digamos, expone el que no lo haga, se expone a multas muy fuertes. Entonces yo creo que en México es urgente formalizar a las trabajadoras domésticas, garantizarles el salario mínimo, por favor, es decir, cada quien le paga lo que quiere, ¿no? Por favor, si para eso existe el salario mínimo, ¿no? Y ojalá y en México suba un poco más, porque el salario mínimo está por abajo de la línea de la pobreza, que es la que yo tanto peleo, ¿no? Pero bueno, entonces yo partiría por esas áreas de igualdad en el trabajo, salario, igualdad, las trabajadoras domésticas, y luego me metería alguien también preguntó, mi querida Malú, creo que tú, ¿cómo desmercantilizamos los sectores del bienestar? Yo empezaría por la salud primaria. La salud primaria tiene que ser pública, gratuita y de calidad. Este último calificativo es el que nos falta, de calidad. Pero tenemos que partir de la salud primaria. Creo que no tenemos, obviamente, en América Latina los recursos para abordar todos los problemas de la salud, desde la primaria hasta la especialista,
pero partamos de la salud primaria y creemos sistemas de, por ejemplo, de salud, digamos, incluso yo diría, mirar el modelo uruguayo, es un modelo re interesante de cómo proporcionan salud familiar, de verdad que valdría la pena echarle un vistazo. Y el otro punto es el tema de la economía del cuidado. Necesitamos formalizar el sistema de cuidados. Nuevamente, Uruguay es un ejemplo en este sentido. Creó un sistema nacional de cuidados que incorpora a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los niños, niñas, y no necesariamente le cae a la familia, porque ese es el problema, que todo queremos que lo resuelva la familia. Ah, no, espérate, ¿pero por qué? Si esto es una tarea o del Estado o de las empresas, pero no, o sea, no tiene por qué, hemos entrado en la solución de los problemas de las mujeres en la familia, y a lo mejor es al revés. Esto es un tema social, es un tema político, y por lo tanto tenemos que irnos por ahí. Y creo que, digamos, hacer una agenda legislativa me parece muy interesante, Indira. Creo que por ahí habría que partir, y creo que ustedes tienen a la mejor experta que está exactamente abajo de ti, Indira, en la pantalla, que es Nadine Gassman. Nadine Gassman es yo creo que una de las personas que más sabe de estos temas, y con gusto, con mucho gusto, Indira, creo que con Nadine, con María Noel y nosotros en CEPAL podemos apoyar a elaborar una agenda legislativa con ustedes de igualdad de género, o mirarla o conversarla si ustedes quieren, o tener un conversatorio sobre hacia dónde nos vamos en la agenda legislativa. Yo diría que tenemos que incorporar a las mujeres jóvenes. Tú eres una mujer joven, Indira. Necesitamos abrirle espacio a las mujeres jóvenes, con cuotas o como sea, o a codazos, no sé, pero necesitamos que las mujeres jóvenes tengan más espacio en la política, en la toma de decisiones, porque las mujeres jóvenes nos traen, yo diría, nos traen la esperanza. Sinceramente, yo sí creo que el futuro tiene que ser totalmente diferente, y creo que estamos en esa oportunidad, no la podemos dejar ir. Estamos en una encrucijada de verdad civilizatoria, yo creo. Malú, no, espero no tomarme mucho tiempo. No, hombre, nos podemos seguir todo el tiempo. Es extraordinario escucharte, qué bárbara. Además, ya extrañábamos muchísimo que esta renovación de ánimos nos hace tanta falta, porque tenemos mucho trabajo. Te están viendo dos jóvenes, Itlali es una joven también, emprendedora, maravillosa, no se diga Indira. Tenemos unas 4 o 5 jóvenes en el Senado que a su edad es envidiable lo que saben, lo que transmiten, lo que aportan, es impresionante. Déjame decirte, y ya no lo mencioné, nuestra secretaria de Gobernación lo sabe, tenemos y se hizo una especie de convenio con la cadena Airbnb, también para apoyar los temas de mujeres en situación de violencias. Esto es importante porque sabíamos que podía presentarse esta emergencia, y fue una acción muy, muy buena por parte del gobierno de México, y en este caso de la Secretaría de Gobernación. Y otro tema que te quiero compartir es que se está aprobando, y te quiero hacer esta pregunta específicamente a ti. Se está aprobando en algunos estados lo que se llama el PIN parental. El PIN parental es hay una moda ahí que está surgiendo, y que es que no tenga injerencia el Estado en la educación sexual de tu familia, ¿no? Y entonces solo si lo autorizan los padres y madres de familia, se podría impartir pues educación sexual o educación, diferentes tipos de temas. No sé si tenga algo que aumentar alguien más, pero se está queriendo aprobar en varios estados. Ya se aprobó en 2 o 3. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, Alicia? No te escucho, no te escuchamos otra vez. Bueno, este es un tema realmente complejo y muy importante. Mira, yo creo que es un gran retroceso. Yo creo que las mujeres y la sociedad y los niños y los jóvenes tienen derecho a la información, y a la información veraz, a la información con evidencias.
Nadie dice que tú vas a transmitir información falsa o fake news. No, no se trata de eso. Pero la educación sexual es una educación biológica. Yo soy bióloga, imagínate tú, si en la carrera de biología nos impiden entender la sexualidad, pues estamos fritos, absolutamente fritos. Es decir, no podríamos estudiar nada. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que haber es un abordaje científico, un abordaje de evidencias, y luego cada persona, ¿verdad? Y también dar todo lo que significa, digamos, las opciones valóricas, pero lo que no puede ser es que tú le niegues la información a los jóvenes, a los niños. Eso sí me parece muy grave, que cada uno en su casa le dé otro tipo de información a sus hijos, ya sea religiosa, valórica. Pues eso, claro, eso es totalmente válido, para eso es la libertad. Pero yo sí creo que los sistemas públicos, sobre todo, tiene que haber una apertura. ¿O a poco pensamos que nuestros hijos y jóvenes y mis nietos ya no van a tener acceso a la información? El tema es que ojalá sea una información bien programada, bien hecha, por gente experta, y además tenemos que darles la opción de la salud sexual y reproductiva, que eso es fundamental para los jóvenes sobre todo, y para las mujeres jóvenes. Tú no sabes la cantidad de mujeres jóvenes, adolescentes, pobres, que se embarazan a los 12, 13 años, se les fue la vida, simple y sencillamente por no haber tenido la educación sexual y reproductiva a sus manos, en sus manos. Así es que yo en eso tengo una visión que podría ser calificada de progresista, pero no, yo creo que es una información que te doy como bióloga, como científica, y también como alguien que ha trabajado mucho en los temas económicos y sociales. Muchas gracias, Alicia. Déjame decirte que ya estamos, vamos a tener, citaremos a una reunión, por supuesto, a las... ¿no? Yo lo estoy pasando muy bien, pero me tengo que ir también. Lo sabemos. Muchas. Para mí, Malú, tengo que decirte, es un orgullo, un honor, un privilegio convivir con ustedes, mis compatriotas. No sabes cuánto, de verdad, lo valoro, Malú. Así es que cuenten conmigo en todo momento y en toda ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ya que despedir nuestro conversatorio. Ha sido un gusto decirte que aquí en México estamos trabajando mucho por un sistema nacional de cuidados, desde todas las instancias, ejecutivo, legislativo. Vamos a sacar adelante esta que es una gran demanda. El trabajo en el hogar, el trabajo doméstico también, un programa donde se registraron hasta 30,000 mujeres. Vamos a tratar de que se registren más. Gracias por estar informada por lo que se hace en este país. Sabes que somos un gobierno feminista, que vamos adelante. Ante la adversidad nos crecemos, pero vamos muy bien. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Agradezco a Alicia la presencia de todas y todos ustedes. Es un honor haberles tenido en esta reunión. Gracias, Alicia, por tus palabras. Gracias, por supuesto, a María, a ONU Mujeres, a Nadine, a la secretaria de Gobernación, a Marcelo Ebrard, al presidente de la mesa directiva, al presidente de la Jucopo, nuestros aliados, grandes aliados en el gobierno, senadoras, diputadas. Espero no haber omitido a nadie. Gracias, de verdad, Alicia, por estas alentadoras palabras, y larga vida a las mariposas. Hasta luego. Larga vida. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Chao. Felicidades, Malú, felicidades. Senadora, felicidades.